la revista Colombia Afro TV. Hoy nuestro tema es Atención en la primera infancia en la pandemia. Nuestros invitados, la directora de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Claudia Helves Ramírez, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Eduardo Escayón, y la directora del AEIOTU, María Adelaida López. A nuestros invitados, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Buenas noches. Levina Pulo. Mucho gusto. Mil gracias. Un placer tenerlos a todos ustedes acá. Buenas noches, un placer tenerlos a todos ustedes acá. Recuerden que vamos a abordar algunas preguntas con respuestas breves, pero que logren precisamente llenar la pregunta que estamos haciendo. Iniciamos entonces con la directora de primera infancia del ICBF, Claudia Helves. Doctora, buenas noches. ¿Para cuándo se espera el regreso de los niños a las instituciones de atención del ICBF? ¿De qué depende? Y si en algún momento se hace, ¿habrá alternancia? Bueno, Catherine, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Escayón y a la doctora María Adelaida, mis compañeros de panel esta noche. Un placer estar aquí. Y sí, quiero decirles que el ICBF, a través de la resolución 1111 del 1 de marzo del 2021, dio los lineamientos para el trabajo en alternancia que van a desarrollar las UDS. Este trabajo se enmarca en 4 principios. El principio de obligatoriedad para las UDS, todas tienen que participar en este proceso. Tenemos un principio de oportunidad, tiene que ser un servicio oportuno, un servicio bajo los parámetros de calidad, tema para el cual la directora general ha dado todos los lineamientos, y un tema de efectividad. Esperamos que todas las UDS cumplan estos principios y estén todas las condiciones dadas para que los niños puedan retornar. En este momento también tenemos como unas restricciones propias que nos da la pandemia. El talento humano no puede ser mayor de 60 años, no podemos recibir niños menores de 2 años, no pueden padecer enfermedades de base. Y hay un tema así como tenemos un tema de obligatoriedad para las UDS, tenemos un tema de voluntariedad para las familias. Esto, consiste en que partimos de que las familias ejerzan su voluntad para que los niños puedan regresar a nuestros servicios de manera presencial. Y tenemos que respetar o tenemos que coordinarnos de alguna manera con las restricciones que han puesto las alcaldías y las gobernaciones para que las UDS puedan funcionar de manera efectiva. En este momento, el 100% de las UDS están en proceso de verificación de estos lineamientos de bioseguridad para poder recibir nuestros niños y niñas. Y ya tenemos gran parte de las UDS que están funcionando. Gracias, Katy. ¿Habrá alternancia en el caso que haya entonces el inicio? Sí, claro que sí. Tenemos los mecanismos de alternancia, como lo decía, se establecieron en la resolución 1111 de marzo del 2021 y estamos convencidos que el regreso a nuestros servicios de los niños entre 0 y 5 años va a garantizar un desarrollo de calidad y va a beneficiar a nuestros niños y niñas. Para el decano de Educación de Uniandes, el doctor Eduardo Escayón. Doctor, usted es uno de los mayores expertos del país en el tema. ¿Qué es lo que más les preocupa sobre la primera infancia en esta pandemia? Gracias, Catherine, muchas gracias y saludo también a María Adelaida y a Claudia. Pues en realidad la preocupación más importante tiene que ver con el desarrollo cognitivo, emocional y social, además del físico de nuestros niños, pero en realidad en la circunstancia actual la preocupación más grande tiene que ver con estar privados de las interacciones de calidad que el factor de protección que son las UDS, por ejemplo, les puede dar. Y es que el motor del desarrollo cerebral son las interacciones sociales recíprocas que ocurren en la infancia, esas acciones de ida y vuelta que movilizan el pensamiento y el lenguaje.
Cuando esas interacciones no se dan, el desarrollo cerebral, la arquitectura del cerebro fisiológicamente hablando, se detiene. Y esa detención genera unas consecuencias para la salud y para el crecimiento posteriores que usualmente se vuelven irreversibles, porque lo que ocurre en los primeros 5 o 6 años de vida es absolutamente fundamental para ello. Cuando los niños carecen de esas interacciones estimulantes que les pueden dar quienes proveen los servicios, y además al estar compartiendo con sus pares y en espacios retadores, esa arquitectura cerebral se detiene y esto trae esas consecuencias. Ese es para mí quizás lo más importante. Y por otro lado, pues lo hemos visto con cifras muy preocupantes, pues que también debido al estrés, la ansiedad y la dificultad que las familias están pasando, pues se dan causas de abuso y de maltrato, y están ocurriendo casos de maltrato, donde de nuevo pues los mismos padres no son las mejores personas para estar todo el tiempo con sus hijos. Y repito, pues esto es parte de lo que el derecho y el cuidado y el servicio hace, y es que pues las UDS, por ejemplo, sabemos también son un espacio de protección y de cuidado. Yo creo que para mí esos son los dos puntos más importantes. Estamos a puertas de que tengamos una generación cuyo desarrollo cerebral se vea limitado y que además ese desarrollo cerebral se vea afectado por el estrés y las tensiones que el maltrato puede causar. Para la directora de la IOTU, María Adelaida López. Directora, usted por favor nos podría decir qué es el IOTU y qué han hecho durante la pandemia para poder sobrellevar la situación de los niños que atienden. ¿No escuchamos? Micrófono. La directora de la IOTU, María Adelaida. ¿Me escuchan? No escuchamos. Creo que tiene el micrófono apagado. Micrófono. Exactamente. ¿Hola? No sé qué me pasa. Ya tuvimos. ¿Sí? Bueno, me alegra, que descanso. Bueno, un saludo para todos. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, ahí te escuchamos, directora. Bueno, la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Un saludo para todos. IOTU es una empresa social que presta atención integral a la primera infancia. Nosotros estamos ya cumpliendo 13 años, en donde hemos logrado impactar la vida de más de 400,000 niños durante este tiempo, a través del modelo educativo que promueve que los niños sean creativos, sean constructores de sociedad, que promueve esto, Eduardo, que tú acabas de decir que es tan importante, donde nosotros podamos con los niños co-construir todos estos aprendizajes, que ellos se sientan protegidos, que aprendan felices y muy motivados. Miren, pienso que eso nos ha ayudado muchísimo durante este tiempo de crisis, porque el modelo educativo de IOTU tiene al niño en el centro, y además de eso, las familias participan activamente de todos estos procesos. Entonces, nosotros hemos podido articularnos, alinearnos muy bien con las familias, conocer qué es lo que pasa dentro de sus hogares, cómo están esos entornos dándose, y cómo nosotros como educadores podemos ayudar. Ahora, miren, ya hay algunos de los centros, nosotros operamos centros públicos con el Instituto de Bienestar Familiar, Claudia, algunos que ya tienen niños, están entrando los niños a los centros, eso no saben la felicidad que es. Los padres, hemos estado esta semana hablando muchísimo con los padres, que ellos nos han dicho la diferencia que esto está haciendo en los niños. Ya el niño cuando llega a su casa, después de haber podido jugar con sus amigos, después de haber tejido estas relaciones, de encontrarse, de conversar, pues
obviamente empieza a estimular sus sentidos, a tener confianza en sí mismo de nuevo, encontrarse que hay con otros espacios, que hay otros entornos. Este ha sido de verdad un tiempo muy difícil, muy crítico para los niños, muy complejo en el sentido de que hemos invisibilizado muchísimo lo que está pasando con la primera infancia durante todo este proceso de la no presencialidad. Igual, pues nosotros hemos retomado todos los procesos a los cuales nos ha invitado el Instituto de Bienestar Familiar con su programa de Mis Manos Te Enseñan. Lo hemos articulado con la experiencia educativa de AEOTU y pues hemos estado acompañando a las familias y a los niños de manera que podamos mantener esa conexión, de que podamos entregar recursos pedagógicos y didácticos que le ayuden a los adultos y a todos los que están alrededor de los niños a propiciar oportunidades de aprendizaje y desarrollo y sobre todo entornos amorosos, seguros, que escuchen a los niños y que aprovechen estos momentos para conocerlos a ellos mucho más y establecer estas relaciones tan necesarias que eviten precisamente estas situaciones de estrés y de maltrato que hoy más que nunca se han hecho visibles. Para la directora de Primera Infancia del ICBF, directora Claudia Helves, ¿qué medición ha podido realizar el ICBF sobre el impacto de las restricciones por la pandemia en los niños? Por ejemplo, en talla, en desarrollo socioemocional y cognitivo. ¿Y cómo evaluarán ustedes el impacto que eso ha tenido? Bueno, primero que todo, le agradezco a María Adelaida la mención que ha hecho de Mis Manos Te Enseñan. Este ha sido un programa que es orgullo para el ICBF y nos permite evidenciar la adaptación que ha hecho el ICBF de todos sus programas a la pandemia para no descuidar a los niños y estar presentes realmente en todo este episodio de la pandemia. Yo les voy a mencionar unas cifras relacionadas con ese programa que mencionaba María Adelaida, Mis Manos Te Enseñan, y es una evaluación que hizo el BID de manera independiente y que nos refleja unas cifras que son bastante dicientes. La primera es que el 87% de los usuarios, de las familias de estos niños que participaron del programa consideran que el ICBF ha mejorado durante la pandemia, que han mejorado sus servicios. Valoran la utilidad y la calidad de los servicios que están recibiendo los niños. Otro punto que a mí me parece, o de las cifras que me parecen más bonitas, es que el 93% de los niños y niñas respondieron cuando les preguntamos cómo se llamaba su profesora, lo cual refleja un alto grado de interacción con los usuarios de nuestro talento humano. El 94% considera que las raciones que se entregaron, porque este programa es integral, tenía un tema de interacción, de apoyo del talento humano, pero también pues teníamos que estar pendientes del tema nutricional. Entonces, el 94% de las familias consideraba que las raciones que les entregamos para preparar eran de muy alta calidad. También, además del tema nutricional, se les entregó un kit pedagógico para facilitar la interacción, como decía María Adelaida, entre los padres, entre los niños, y que fueran pues, para que no pararan su desarrollo cognitivo en medio de la pandemia. El 97% considera que el KIT ha permitido fortalecer esas prácticas de cuidado y crianza y esa interacción que tienen los niños, tanto con sus padres como con las personas encargadas de su aprendizaje. El 99%, podría decir que el 100%, señala que la salud de las niñas y de los niños no se ha visto comprometida durante la pandemia. Y el 90% de los hogares nos dice que las experiencias de cuidado y crianza y salud de la primera infancia, guiadas por el agente educativo, nos han servido para promover el juego, el tema de aprender jugando, la exploración, la creatividad y la construcción de normas y la construcción de su identidad. Es bueno mencionar que se han realizado acompañamientos pedagógicos de 6
el acompañamiento pedagógico que medimos desde estos niños y todo el tiempo que gastan en esta interacción, utilizando el kit pedagógico, utilizando las actividades pedagógicas que hemos promovido con Mis Manos Te Enseñan, es de cerca de 6 horas. Si lo comparamos con el tiempo que los niños gastan viendo televisión, pues es mucho mayor, porque esta evaluación nos dice que 1 hora, casi 2 horas la gastan viendo televisión, comparada con las casi 6 horas y media que la usan jugando y desarrollando sus actividades con el kit pedagógico. Acá también quiero decirles unas cifras que en mi opinión son bastante impactantes, y son los 77 millones de acompañamientos que hemos realizado. También se ha hecho un seguimiento a la salud de la nutrición de niñas y niños, donde se han identificado alertas socioemocionales, y en algunos casos, como decía el doctor Escayón, también se han podido identificar momentos o situaciones que nos dan como alertas para casos de violencia a los que han estado expuestos los niños en esta época de pandemia. Se han entregado unas cifras que vale la pena mencionar: cerca de 17 millones de canastas y aproximadamente 5.2 millones de kits pedagógicos para nuestros 1.7 millones de niños y niñas que son objeto de la atención de primera infancia en el ICB. Les voy a pedir, todavía tenemos varias preguntas por desarrollar, ser un poco más breves para que podamos abordarlas todas. Sabemos que son temas muy importantes, pero qué rico poder abordar todas las preguntas que tenemos a continuación. Para el decano de Educación de Uniandes, el doctor Eduardo Escayón, ¿cómo podría la academia, no solo la Universidad de los Andes, sino la academia en general, ayudar a evaluar esas cifras, ese impacto, y a diseñar estrategias de recuperación de lo perdido en todo este tiempo de los niños? Otra vez no escuchamos. La academia, ahí ya. Sí. Ya. La academia, no solamente la Universidad de los Andes, está lista pues para empezar a recoger y a analizar datos en el país. No solo la universidad, repito, tenemos universidades pares con quienes hemos venido trabajando: la Universidad San Buenaventura en Medellín, por ejemplo, la Universidad del Norte en Barranquilla, nuestros colegas y amigos de la Universidad del Valle, con quienes hemos trabajado arduamente en este tema y hemos avanzado muchísimo, y así como ellos hay otros en el país que estarían en condiciones precisamente de recoger, analizar datos y hacer la medición para pues poder realmente ver qué ha sucedido. El país cuenta con unos instrumentos y cuenta con unos datos, son del país, los tiene el Ministerio de Educación Nacional, pero ya se hizo una medición de la calidad de la educación inicial en la modalidad, sobre todo centrada en la modalidad institucional, en el 2017. Entonces, además tenemos cifras que nos permiten comparar qué ha pasado durante este año y qué ha pasado con el desarrollo y pues con la calidad precisamente del servicio. Entonces, ese sería un paso importantísimo. El país cuenta con ello, el ministerio lo tiene, el ICBF puede apoyar precisamente todos estos procesos, y se podría hacer tan pronto como lo quisiéramos, y la academia lo puede apoyar y estamos dispuestos a hacerlo. De la misma manera, y yo personalmente además, pues estamos muy dispuestos a apoyar a los maestros, a las madres comunitarias, a los agentes educativos, a fortalecer sus competencias docentes y a fortalecer procesos de desarrollo profesional que son importantísimos. El desarrollo profesional permanente, el país tiene que rodear a sus maestras, y digo maestras porque en estas edades el 90%, el 96% de las personas que atienden a los niños y las niñas del país son mujeres. Sería un sofisma decir otra cosa. Hay que estar listos para apoyarlas y, repito, fortalecer sus competencias docentes en un trabajo permanente. Hay programas maravillosos como los que ha hecho AEOTU para transferir y generosamente dar su saber y su experiencia
y hay que seguir apoyando y hay que seguir midiendo y evaluando esas cosas que hacen como IOTU en estos procesos de desarrollo permanente. Yo creo que eso es quizás lo más importante y la sociedad debería apoyar, sobre todo al ICBF, para que apoye a sus maestras, a sus agentes educativas y a las madres comunitarias que hacen un trabajo importantísimo. Nosotros tuvimos oportunidad, por ejemplo, de trabajar en Cartagena con madres comunitarias en las condiciones más difíciles y ver cómo ellas tienen un saber que se potencia enormemente. Entonces yo creo que hacer eso, hacer la medición, trabajar con las universidades para ojalá repetir la medición nacional de la calidad, comparar los datos y el proceso de talleres pedagógicos que permiten trabajar con esos datos, con la misma realidad, para que se potencialice el saber de esas maestras y poder ofrecer interacciones de calidad cada vez mejores. Directora de la IOTU. Directora de la IOTU, María Adelaida López. IOTU es una institución líder en la atención integral a la primera infancia. ¿Podría describirnos en qué consiste precisamente esta atención integral? Gracias. Esto me parece que es una súper pregunta muy, muy ligada a lo que tú acabas de decir, Eduardo. Nosotros necesitamos entender que los niños, desde que nacen, son seres humanos capaces, seres humanos plenos de potencial. Y para ello nosotros necesitamos entonces considerar todo el entorno que existe alrededor del niño, y ahí es donde la atención integral cobra una gran importancia. Y yo le agregaría otra palabra, y es una atención integral de calidad, en donde nosotros podamos tener el cuidado, la nutrición, la educación, actuando simultáneamente, todo aportando al crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños. Nosotros venimos, miren, anclados en este paradigma de que el niño necesita sobre todo es cuidado. Entonces, venimos con las guarderías, con todos estos espacios donde más preocupados estamos es de que al niño no le vaya a pasar nada y se entretenga. Pero no, nosotros necesitamos de verdad es desarrollar el pleno potencial de los niños, necesitamos que se articulen otros actores, que nosotros entendamos a este ser integralmente desde el autocuidado, la autorregulación, el amor propio, la autonomía, que nosotros podamos también pensar en el alimento que nutre, el valor nutricional, no solamente en cuál es la comida que me como cuando tengo hambre, sino realmente cómo es que yo nutro mi cuerpo para ser feliz, pleno, y una educación que es absolutamente inteligente, intencionada, con enfoques pedagógicos muy claros. Y ahí, Eduardo, ¿qué haríamos nosotros sin la academia, sin el apoyo de ustedes, de manera que podamos asegurar que hay adultos excelentes al lado de los niños, en donde hay educadores que tienen las herramientas que necesitan para no solamente estimular, sino preguntar mucho a los niños para que sean curiosos, para que busquen diferentes respuestas originales, creativas. Y además de eso, para que nosotros también entonces podamos buscar otros actores que nos ayuden como educadores a prestar un servicio, por ejemplo, nosotros en IOTU no solamente damos una atención integral de calidad, sino también una atención incluyente. A nosotros nos llegan muchos niños en situación de discapacidad con diferentes alertas en el desarrollo, donde necesitamos entonces que los educadores tengan herramientas, sepan cómo acompañar a estos niños. Por ejemplo, con la Fundación Aluna en Cartagena, ya que Eduardo me trae Cartagena presente, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace muchos años con ellos, de manera que nos ayuden, por ejemplo, en la formación de nuestros educadores
para saber cómo acompañar a los niños con síndrome de Down y con otras alertas en el desarrollo, y también acompañar a las familias, porque aquí lo más importante dentro de esta educación integral de calidad es que no pensemos que solamente es el educador y el niño, sino también la familia. Ahí nosotros logramos entonces hacer ya sí un grupo que se articula, que es consistente y coherente en el acompañamiento a los niños. 1 minuto para las preguntas que le voy a hacer a continuación cada uno, 1 minuto, no más. Directora de la primera infancia del ICBF, Claudia Helves, ¿qué indicadores y metas tiene el ICBF para aumentar la calidad en la atención a la primera infancia? Yo escucho al doctor Escayón y a María Adelaide y de verdad celebro lo que están diciendo, porque eso hace que las fundaciones privadas, la academia y el sector público estemos con el mismo camino, con el mismo objetivo, que realmente es brindar servicios de calidad. Y para eso tenemos 5 temas que para nosotros son muy importantes. La transparencia. El ICBF está comprometido con contratar los mejores operadores, los operadores que le brinden servicios de calidad a los niños. Tenemos que concebir familias que sean como las principales aliadas, como decía María Adelaida. Necesitamos un entorno protector para niños y niñas. Necesitamos también recibir a estos niños, brindarles una educación de calidad, una atención de calidad, que también le permita a sus mamás tener un trabajo, que sus madres se puedan desarrollar y puedan prestar una labor social tranquila, sabiendo que sus niños están en buenas manos de agentes educativos y que ellas pueden estar tranquilas. Como lo decía el profesor Escayón, tenemos que mejorar la calidad de las personas que están rodeando a nuestros niños. Y acá el ICBF ha hecho un esfuerzo desde el año 2018 y el año pasado, el impulso que se le dio a la capacitación de madres comunitarias y de agentes educativos. Tenemos que tener una atención multimodal, una inversión de calidad que nos brinde una construcción de capital humano, que hagamos que este país sea más productivo, que promueva el bienestar de las familias, que de alguna manera podamos reducir los temas de pobreza y los temas de violencia y garantizar, como lo dice nuestra directora, si tenemos unos niños con una atención de calidad, esto nos va a garantizar un crecimiento económico para todo el país. De verdad celebro las palabras y creo que desde los 3 puntos estamos con el mismo objetivo. Muchas gracias, Catherine. Decano, ¿cómo podría el país aumentar dramáticamente la cobertura en atención integral a la primera infancia, comenzando por asegurar fuentes permanentes de financiación? Rapidito. Bueno, pues la pregunta está la respuesta, fuentes de financiación, es decir, los recursos se necesitan y el país debería poner más recursos en ello. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lograr que los niños regresen a la educación inicial y que esa educación inicial pueda ser de calidad, tanto la calidad estructural que tiene que ver con la infraestructura, con aquellos recursos materiales y espacios, pero la calidad de los procesos es donde ahora debemos hacer un gran esfuerzo. Son más de 1,5 millones de niños que el ICBF atiende. La cobertura es buena, la cobertura no es nuestro problema. Ese problema casi que ya lo han solucionado, es que no solo basta con que los niños puedan ir a los centros, sino lo que ocurre en centros, que esos centros sean verdaderos centros de desarrollo infantil. Con esto, pues quiero decir todo aquello que estamos diciendo, pues es asegurar que esos recursos lleguen en últimas a quienes tienen que llegar, que es al desarrollo de los niños y las niñas. Directora, finalmente, de la EOTU, María Adelaida, ¿cuál será la estrategia entonces de ustedes para recuperar el tiempo perdido una vez regresen? ¿Cuál está siendo? Porque ya estamos regresando. Mira, primero, celebrar el regreso. Creo que, segundo, ganar confianza, tranquilidad con los niños, con las familias, con los maestros. Necesitamos ser muy conscientes de los apegos que han existido durante estos tiempos, de lo que los niños han vivido en sus casas. Necesitamos estar tranquilos, entender todos estos cambios y jugar
jugar muchísimo, sentir que hay conversación, que hay reconocimiento, que hay goce de nuevo en el aprender. Nosotros necesitamos de verdad todos creer que los niños felices y motivados aprenden más y mejor. Eduardo, tú lo decías ahora, cuando los niños se sienten seguros y protegidos, pues su cerebro se dispone mucho mejor para el aprendizaje, y los padres son aquí fundamentales, que los padres sientan que están siendo acogidos, que hay confianza y que se puede realmente regresar porque tenemos todos los protocolos, tenemos toda la seguridad, está siendo oportuno y además de eso es necesario. Muchas gracias por esta conversación a nuestros invitados de interés público. Aquí termina Revista Colombia Afro TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. ¡Feliz noche! Y recuerden, prevenir el contagio.